El término explotación, relacionado con la explotación laboral, ha ido cambiando en el ámbito social y político a lo largo del tiempo. En este breve ensayo analizamos esa evolución y cómo su significado se ha ido cargando de contenido político. Pondremos en relación la perspectiva de Thomas Sowell al respecto dentro de esta serie de ensayos que estamos haciendo sobre su obra Economía Básica. El contraste con la opinión más común es, en este caso, muy controvertido. Si buscamos explotación laboral en el CREA, el corpus de referencia del español actual, encontramos muchas entradas. La mayoría, eso sí, agrupadas bajo el tema de política, economía, comercio, finanzas. Sin embargo, si buscamos en el CORDE, el corpus diacrónico, donde podemos cotejar el uso a lo largo del tiempo, no encontramos ninguna entrada. El CORDE es un corpus textual de todas las épocas y lugares en las que se habló español, desde los inicios del idioma hasta el año 1974. Resulta interesante que antes de esa fecha no exista ningún registro, lo cual indica que tal cosa no se usaba en absoluto y que su moda es muy actual. Si me permites el inciso, sucede que cuando políticamente se le pone un adjetivo a un sustantivo, y esto es muy de ahora, este pierde el sentido original y el conjunto pasa a significar otra cosa. Así, por ejemplo, cuando se dice justicia social, se advierte que tal cosa ya no responde al sentido de justicia. Y en este caso que nos ocupa, cuando se dice explotación laboral, el sentido original de la explotación se perdió. Analicemos pues el significado y origen etimológico de esa palabra. Explotación es la acción y efecto de explotar, y es ahí donde tenemos que buscar su significado. Explotar viene del francés exploiter, no sé si lo pronuncio bien, con el sentido de sacar provecho de algo. El término se acepta en español en 1884 con el significado concreto de extraer de las minas la riqueza que contienen. Esa primera acepción no ha cambiado en absoluto desde entonces hasta hoy. No es raro imaginar la necesidad de incorporarla a nuestra lengua en ese tiempo, a finales del siglo XIX, con el auge de la revolución industrial y la explotación masiva de los recursos naturales. Una necesidad que no existía un siglo atrás. En el mismo diccionario de la RAE de 1884 se incorporó también una segunda acepción derivada de la anterior, por metonimia, en un sentido figurado: sacar utilidad de un negocio o industria en provecho propio. Es decir, explotar era en su origen sacar la riqueza de las minas o, en un sentido general, sacar el provecho que tiene algo. Las connotaciones peyorativas, ya vemos, no existían todavía a finales del siglo XIX. Curioso. En 1925 se incorporó una nueva acepción, la tercera, que aludía a esa connotación negativa que observamos hoy, derivada por metonimia del sentido figurado anterior. Aplicar en provecho propio, por lo general de un modo abusivo, las cualidades o sentimientos de una persona o un suceso o circunstancia cualquiera. Como vemos, aquí se utiliza la metáfora para aplicarla a los sentimientos o cualidades de una persona que pudieran ser provechosos para otro, incluyendo que por lo general se hace de manera abusiva. Esta acepción recorrió el siglo XX sin apenas cambios relevantes, hasta que el diccionario actual la cambia, donde podemos leer las dos acepciones originales de 1884 impertérritas y en cambio una reelaboración de la tercera, la metafórica, adaptada a los usos modernos. Utilizar abusivamente en provecho propio el trabajo o cualidades de otra persona. Como vemos ahora, el abuso está en el centro y no por lo general, y se aplica solamente a personas. Observamos, pues, que los usos figurados de las palabras son los más sensibles a los cambios a lo largo del tiempo y las definiciones serias no. Y los más propensos a ser reinterpretados, claro.
También notamos que es en época reciente cuando la acepción ha tomado el sentido que se le suele dar hoy por lo común, el de abusar del trabajo de alguien para enriquecerse. Pero claro, esta cosa no deja de ser sorprendente. En el siglo XIX habría resultado mucho más interesante aplicar el concepto de abuso del trabajo ajeno. En ese contexto de auge de la actividad fabril, a consecuencia de la revolución industrial, parecería más pertinente utilizarlo que no ahora, en el siglo XXI. No en vano fue entonces cuando Marx publicó El Capital en 1867, por citar una referencia eminente que enjuicia con dureza ese abuso. Pues no, Marx utiliza la alienación, pero no la explotación. Y sin embargo es ahora cuando se usa con este sentido y no entonces, lo cual, además de curioso, debe advertirnos que su intención no es científica, sino política. Veamos algunos ejemplos del CREA que demuestran cómo el término explotación laboral se usa en el discurso actual. Explotación laboral y precariedad a la que se ven sometidos los trabajadores, denunciar la explotación laboral, sensibilizar a la opinión pública a la lucha contra la explotación laboral, la situación de explotación laboral y social del inmigrante es la norma. En fin, omito la lista completa, son todas muy similares. Las citas son de prensa en su mayoría, alguna efímera, oral o proveniente del cine de protesta, ninguna de la literatura o ensayos académicos. Subyace, como ves, en ese contexto y en el que se suele utilizar la expresión explotación laboral con más frecuencia hoy, una sensación dineraria, una alusión implícita a que las condiciones de la relación laboral son abusivas porque no remuneran adecuadamente la fuerza del trabajo, no por otras condiciones laborales. De hecho, por lo general, el empresario dedica muchas más horas diarias a su empresa que los empleados, arriesga todo su patrimonio y sufre con inquietud todos los problemas que puedan desestabilizar el negocio. Sin embargo, se le considera explotador y no explotado porque suele terminar con la cuenta corriente más llena que cualquiera de sus trabajadores. Alguien dirá que no es por eso, que no se le considera explotador por esa razón, sino porque es el dueño de la empresa, el dueño de los medios de producción y se aprovecha del trabajo ajeno. Pero ese argumento se puede utilizar a la inversa con la misma condición falaz. Los trabajadores son los explotadores porque se aprovechan del trabajo, el ingenio y el patrimonio del empresario, ya que la empresa no les importa porque no es suya. Pero bueno, falacias aparte, no es eso. El argumento que subyace es el de la cantidad de dinero. Si el empresario ganase menos que los trabajadores, que cualquiera de ellos, no se le consideraría explotador y a los asalariados no se les consideraría explotados. Es una cuestión de cantidad. Sin embargo, recordemos que en la definición de explotar no aparece alusión explícita a tal cosa, al dinero, sino a las cualidades y sentimientos de una persona. Y aquí es donde más interesa la opinión de Schowell, muy perspicaz al respecto de la explotación laboral, que no niega que exista, sino que se produzca, es lo que niega que se produzca allí donde se la suele nombrar. Según él, la explotación no surge cuando el salario es menor de lo que uno estima que sería justo, cosa imposible de determinar con objetividad, por cierto, pues el concepto de salario justo él considera que es inherentemente ambiguo y subjetivo. Muy al contrario. La explotación surge cuando las condiciones hacen muy difícil cambiar de ocupación o de empresa. Movilidad. Si el contexto permite libremente elegir con facilidad tu ocupación o la empresa en la que trabajar, no puede haber explotación. Porque ante el menor activo, uno se va. En un contexto de libertad, cuando una persona se mantiene en un trabajo es porque no ha encontrado otro mejor. El buen corazón nos lleva a pensar que es injusto que algunas tareas estén muy mal pagadas y sean tan poco edificantes para la realización personal, como podría ser, por ejemplo, desatascar un retrete. Pero nada tiene que ver con la justicia. Quien lo hace, y yo lo he hecho,
pues podría dedicarse a otra cosa. Nadie en concreto le obliga a hacer eso. Nadie es el explotador. Y de hecho se sentirá agraviado si pierde el trabajo. Prefiere ese trabajo a no tenerlo. Y lo dejará cuando encuentre otro mejor. O bien porque las circunstancias cambien, o bien porque mejore su capacitación. O simplemente porque cambie su suerte. Eso no es explotación laboral a criterio de Sowell, por muy bajo que sea el salario que cobre, siempre que se pueda ir a otro sitio libremente. Es en los entornos altamente regulados por el Estado cuando se produce la verdadera explotación, cuando la capacidad para cambiar de empleo es muy reducida y se tiene que aceptar las condiciones obligatoriamente. Pues porque no hay otras o incluso porque la ley así lo establece. En un entorno imaginario en el que el Estado fuera dueño de todas las empresas y legislara cómo, dónde y a cambio de qué y de cuánto se debe emplear la gente, aun siendo con la mejor de las intenciones, se produciría explotación masiva por definición. Aplicar en provecho propio del Estado, por lo general de un modo abusivo, la cualidad de esos sentimientos de una persona. Se produciría porque no habría modo de cambiar de empleador, solo habría uno, ni de cambiar de ocupación, pues el Estado legislaría en qué te debes emplear. Eso sí es explotación. Y aun siendo por el bien de la comunidad, sería una explotación, con independencia de que se prefiera que así sea o que se prefiera lo contrario, que todo puede ser. Esa no es la cosa. Yo personalmente prefiero la libertad de elección. Pero se puede defender con argumentos sólidos, si se quiere, la preferencia por esa regulación estatal. Aunque devenga en explotación, porque quizá atienda a un bien mayor para la comunidad. Esa no es la cuestión, la discusión es legítima. Lo que no debemos hacer es cambiarle el sentido a las palabras para manipular a las personas influyendo en su modo de pensar. Eso no. A colación de esto, Sowell argumenta que en nuestras sociedades actuales, en ellas, los trabajadores altamente cualificados y especializados que trabajan en sectores muy regulados por el Estado, esos son los más explotados y no precisamente los menos remunerados. Obviamente, si el sector está fuertemente regulado, pues difícilmente podrás acordar unas condiciones laborales que consideres tú adecuadas a tu trabajo. Y por otra parte, pues si estás muy especializado en algo, difícilmente podrás cambiar de ocupación. Tal cosa llama la atención por su contraste con la opinión común, ya que se asocia, como decíamos, la explotación a la escasez de remuneración y no al abuso de cualidad de esos sentimientos. Pues bien, el ejemplo que pone Sowell es de lo más interesante. Los médicos. En nuestras sociedades, sí, los médicos. Los médicos veteranos de nuestras sociedades gozan del prestigio profesional, tienen una formación académica amplia, tienen experiencia especializada contrastada, realizan una labor humana encomiable y cobran sueldos muy por encima de la media de los trabajadores. Pero sin embargo están explotados por definición. Difícilmente pueden cambiar de ocupación y dejar en el olvido años de esfuerzo por especializarse en una tarea concreta. Y difícilmente pueden cambiar de empleador. Al menos en España, pues el Estado regula por convenio las condiciones laborales en todos sus detalles. En todos. Quien no conoce el sector pondrá los ojos como un huevo duro, incrédulo ante la posibilidad de considerar explotado a un médico, pero ahí está, solo tienes que preguntarle a tu médico de cabecera, pregúntale y verás si tiene alguna otra opción. Verás si se abusa o no de sus cualidades y de sus sentimientos. Pregúntale. En conclusión, aunque se puede matizar la opinión de Sowell e incluso rechazarla por completo a causa de la disonancia cognitiva tan incómoda que genera, podemos observar cómo se ha ido tergiversando el significado de la explotación. Sí, tergiversando, dando una interpretación forzada o errónea de las palabras. Y se ha hecho recientemente, no cuando más sentido tuvo hacerlo, si es que lo tuvo alguna vez.
No podemos soslayar la intención política que hay detrás, la de asociar al emprendedor con comportamientos poco éticos y ganarse así el favor del pueblo haciendo uso de la demagogia. Tal cosa es abusar de las cualidades y los sentimientos de las personas. Explotación. Ahora sí.